Hola, muy buenas noches para todos y para todas nuevamente. Bienvenidos a la conferencia del día de hoy, 15 de septiembre del 2020, que es el valor del silencio y la capacidad de asombro. Les agradecemos muchísimo a cada una de las personas que se encuentran conectadas por tener el tiempo y la disposición. Y les damos la bienvenida. Nosotros somos Camino del Dharma, somos una comunidad budista. Esperamos que el diálogo que tendremos hoy sea provechoso para nuestras vidas y que nos pueda brindar herramientas y tengamos un espacio lleno de aprendizaje basado en el respeto, en la comprensión y en la compasión. Les estábamos hace un rato compartiendo nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram. Ahí regularmente se publica cada uno de los eventos que realizamos. Nuevamente les agradecemos por estar conectados hoy y esperamos que esta noche nos traiga cosas muy bonitas. La persona que les habla es Abril. Yo pertenezco a la comunidad Camino del Dharma ya hace alrededor más de unos 2 años. Soy practicante y actualmente me encuentro en compañía de Andrés y de Adrián en nuestro proceso de noviciado budista. Entonces, hoy Andrés era uno de nuestros invitados. Quisiera iniciar con una frase que me parece muy bonita y que hace alegoría también al escenario que tenemos en la noche de hoy y dice, el silencio tiene su lenguaje, sabe hacerse entender. En la noche de hoy tenemos tres invitados, mejor dicho, de primera fila, de primera mano. Nuestro primer invitado es Andrés Aristizábal. Es músico experimental y emprendedor cultural, compositor barranquillero de música electroacústica, música para niños y jingles publicitarios. Técnico laboral en instrumento musical de la Escuela Distrital de Arte, mentor de mindfulness y gestionamiento emocional, certificado por la comunidad Camino del Dharma, profesional en negocios internacionales de la Universidad Autónoma del Caribe y estudiante universitario del pregrado de músico de la UNAD. En la actualidad es creador de proyectos de arte y mindfulness para niños y niñas y adultos, así como proyectos de música experimental, promoción de lectura, exploración y expresión creativa. Desde hace 9 años se ha interesado en prácticas de caminos espirituales entre escuelas occidentales, orientales y saberes de los pueblos originarios del continente americano, que le han motivado a observarse como parte de un ecosistema de interconectividad. En el 2018 conoció a la comunidad Camino del Dharma en Colombia y hace poco empezó su proceso en el noviciado budista. Así que esta noche le damos el paso a Andrés para que nos hable cómo a través del silencio podemos generar todos esos procesos también de aprendizaje y cómo a través de ellos pues también podemos encontrar herramientas, no solamente para nuestra vida personal, sino también en la manera en la que nos podemos relacionar con el entorno que nos rodea. Andrés, muchísimas gracias y está en tus manos. Recordarles que en la noche de hoy tendremos tres personas que nos acompañarán y inicialmente cada una de esas personas tiene Buenas aproximadamente noches. 15. Hola Andrés, buenas noches. Tienen 15 a 20 minutos para hablar acerca del tema, ¿sí? Y después haremos una ronda de preguntas que la haremos a través del chat. Esperamos que puedan estar muy atentos y atentas para generar preguntas o también apreciaciones acerca de lo que estamos dialogando en el día de hoy. Andrés, ahora sí, qué pena contigo. Te doy el paso.
Buenas noches. Tenía el micrófono silenciado. ¿Ustedes ven la diapositiva de presentes momentos? Sí, Andrés. Sí, señor. Gracias, Abril, por la presentación. Gracias al profesor Laurencio por acompañarnos hoy. Venerable maestro, por propiciar estos espacios de encuentro y aprendizaje mutuo. Gracias a todas las personas por acompañarnos esta noche. Soy practicante budista del Dharma desde hace casi 3 años y hago parte de la Sangha de Barranquilla. Hace poco inicié mi proceso de novicio budista y esto ha sido muy bonito. Hoy voy a hablarles de mi experiencia como músico experimental y practicante sobre el tema el valor del silencio y la capacidad de asombro. No todo lo que va a esto es necesariamente la perspectiva del budismo o la comunidad, también desde mis vivencias y entendimientos personales. Y de pasar diapositiva, ya, perdón. Bueno, conjuntos, la capacidad de asombro de la niña y del niño, la mente ruidosa, la práctica y el valor del silencio. De algunos años he tenido la suerte de desarrollar talleres y sesiones de exploración creativa, y mindfulness con niños, en las que he aprendido de ellos principalmente su capacidad de asombro. Los niños en ocasiones pueden llegar a ser maestros en este, ya que ellos experimentan el mundo con ojos nuevos y viven cada experiencia, cada detalle plenamente y desde una actitud de principiantes. Por ejemplo, respecto a la manera en la que se relacionan con la naturaleza, con una flor, con el pájaro, es como si para ellos todo estuviera fresco y recién pintado. Por eso, cada oportunidad que tengamos de compartir con ellos es una oportunidad del potencial que hay en todo. No hay cosa más hermosa en el mundo que descubrir su propia imaginación. Cuando hablamos de capacidad de asombro, nos referimos a un estado de mente principiantes, un estado de apertura a lo nuevo, un estado libre de expectativas o preconceptos que podemos desarrollar de atención consciente, mindfulness, y desde la experiencia del silencio. Nuestro maestro siempre nos recalca la importancia de nunca perder esa mente principiante, y aun cuando llegamos a la edad de adultos mayores, llenos de experiencia y sabiduría. Y es por eso que veo en un niño el potencial artístico por naturaleza, y no solo en un niño, también en todos nosotros, porque si algo tiene que ver con el y la creatividad, es precisamente el cultivo de la capacidad de asombro. Además, si nos vamos más allá y hablamos del aparato biológico que nos da la audición, también podemos entendernos como sujetos musicales por naturaleza. Porque nuestro oído, aquí vemos una imagen, porque nuestro oído es como un sofisticado instrumento musical biológico. Tiene elementos como los de un instrumento de percusión, refiriéndonos a la membrana tímpano, un instrumento de viento, refiriéndonos a su arquitectura tubular, un instrumento de cuerdas, refiriéndonos a los pelos que alargados captan diversas frecuencias en el oído interno, y un instrumento electrónico, refiriéndonos a los impulsos electromagnéticos por sensores y enviados por el sistema nervioso hacia el cerebro. Imagínense, 4 en 1. El oído a la vez es como un ojo sin párpado. Entre las innovaciones más influyentes en el campo de la música del siglo XX, la visión de John Cage y Murray Schafer, que nos invitan a encontrar música en convencionales espacios y fuentes, como la sala de conciertos, fiestas, instrumentos musicales, radio o equipos de reproducción electrónica.
sino también encontrarla y empezar a percibirla en toda experiencia, como en el canto de un pájaro, un grillo, conversaciones, sirenas de carros, motores, o en sitios como parques, jardines, playas, en las que cada sonido del entorno puede llegar de una hermosa sinfonía sonora. Y esta nueva forma de vivir la música experimentada gracias al entendimiento del valor del silencio y el culto del asombro. Después de meditar unos minutos enfocados en cada sonido que surge y cada sonido que se desvanece, podemos abrirnos en nuestro campo de percepción a un nuevo paisaje sonoro espontáneo, impermanente y vivo, donde todos nos podemos entender como músicos y danzantes, nuestro derecho creativo por naturaleza. Esta metáfora del artista nato, de la existencia, del universo donde todo es música, la comparto hoy con usted, artista y practicante budista. Porque además, no solo somos natos, también somos música viva. Porque la música hace parte de nuestra vida. Desde que nacemos podemos encontrar los elementos que la componen, como el ritmo, el timbre, la melodía, la armonía y el silencio. Por ejemplo, el ritmo del corazón de una madre que tranquiliza a sus hijos al llorar cuando los carga en su pecho. El ritmo que también está en el andar, en la marcha, cuando paso a paso vamos dando un paso. El ritmo, eso de respiración, desde que nacemos hasta que morimos. Y en el corazón, la respiración y el andar, ritmo, también hay melodía. Es decir, la melodía puede ser entendida como algo de pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Al respirar, es una inhalación, pregunta, otra exhalación, respuesta. De ahí algunas inhalaciones pueden ser profundas y otras cortas, rápidas, de variados matices. Esta dinámica también nos recuerda el componente budista de causa y efecto. A través del cultivo de la capacidad de asombro podemos aprender a la sencillez de esta melodía de la respiración, de manera consciente y espontánea, sin forzarla. Inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. En nuestra vida también hay armonía. Esta armonía se puede entender de muchas maneras, por ejemplo, con relación a las múltiples funciones que confluyen en los órganos y que se dan de manera simultánea, o cuando bailamos con alguien y sincronizamos movimientos y cantos en un solo instante, o conecto con el otro, cuando siento empatía hacia el otro, también hay armonía. Como algunos de nuestros ancestros que mientras trabajaban, cantaban, hacían de lo cotidiano toda una fiesta de danza, juego y sonidos. Así la música es parte de nuestras vidas, hasta el punto de entender que todo canta, que ya no hay ruido. Otra forma de crear, desde el cultivo de la práctica de la capacidad, podemos también aprender a conectar con otra forma de creatividad. El maestro, por ejemplo, nos habla de una creatividad diferente, más entendida, conexión que desde la imaginería forzada. Y recuerdo, niño, que en la clase de matemáticas a veces quedaba mirando por la ventana el paisaje, conectaba de la explicación de la profesora hasta el punto que solo existía el paisaje, la ventana y mi imaginación, como una forma plena de vivir la expectativa. Al rato la profesora golpeaba el escritorio para traerme la... Y bueno, ya esa es otra historia. Cuando me acordé de esto, entender lo que se refería el maestro Shengon, también vivir la experiencia desde la desconexión tiene que ver con dejar de buscar, dejar de correr detrás de la luz
permitirle a la mente descansar, vaciarse un poco, sin forzar, para desde un lugar de silencio y capacidad de asombro, a sorprender por la experiencia plenamente. La mente ruidosa, ruido versus sonido. Como mencionaba un músico contemporáneo en su libro El nuevo paisaje sonoro, ruido es cualquier señal sonora indeseada. Esto ciertamente sea un concepto relativo. Por ejemplo, si estamos en un concierto en el teatro, el tránsito que ocurre fuera de la sala, la música, entonces ese tránsito es ruido. Cuando, como lo hizo John Cave, se abren las puertas del teatro, se informa a la audiencia, el tránsito es parte de la textura de la obra, los sonidos de ese ruido. Otro ejemplo, para quienes no gustan o no conocen de las motos, el sonido generado por Davidson es ruido. Pero para quienes las motos Harley, ese sonido es hermoso. Cuando nos ponemos en las numerosas confusiones que rodean la palabra ruido, será de distancia, de disonancia, de intensidad o simplemente de desagrado personal. Me pregunto. Si, como dice Schaffer, entendemos el ruido como sonora indeseada, entonces el problema no radica en la sonora de la motocicleta, sino en la percepción de la persona que tiene una idea preconcebida o un preconcepto. Si esa persona logra trascender los conceptos de agradable, desagradable, feo, entonces quizás cada experiencia sonora la podría disfrutar ya desde una capacidad de asombro, más allá del concepto. ¿Qué me refiero cuando hablo de conceptos? Vamos a hacer un ejercicio de experimentación para descubrirlo. Si lo desean pueden escribir por el chat, hablar. ¿Cuáles serían los sonidos que hay en la siguiente imagen? Al ver esta imagen, ¿cuáles serían sonidos potenciales? Seguramente percibió en el momento en que estaba haciendo el boceto. ¿O cuáles serían los sonidos potenciales que hay en esta siguiente imagen? Y entonces, ¿cómo sé el sonido que escucho sin ver es el de un pájaro o viene de un pájaro? ¿Cómo sé que ese sonido es el de un niño riendo? ¿Cómo sé que ese sonido es el de un perro ladrando? ¿Cómo que ese sonido es el de un motor de carro? Todos son preconceptos. ¿Y cómo podemos trascenderlos? A través de la práctica de atención consciente enfocada en las perceptuales auditivas que nos enseña la ciencia del budismo, que nos invita a comprobar por nosotros mismos que las sensaciones auditivas que experimentamos pueden ser entendidas desde su naturaleza pura, libre de preconceptos, porque nuestra mente conceptual es la que las interpretables, desagradables, generando a la vez sentimientos de aversión,
o indiferencia hacia ellas. Así, cultivar la capacidad nos permite ver la belleza en todo, más allá de conceptos e ideas. Como dice nuestro venerable maestro Shengon, esto es conocerlo, entenderlo y sobre todo llevarlo a la práctica. La práctica y el valor del silencio. El silencio. Cuando John Cave entró en una cámara, es decir, una cámara hermética, aislada, escuchó dos sonidos, uno agudo y uno grave. Y cuando se lo describió al ingeniero encargado de este le informó que el agudo era su propio sistema nervioso funcionando y el grave sangre en circulación. Conclusión de Cave: el silencio. Siempre está ocurriendo algo que produce sonido. El silencio es una bella y poética metáfora que podemos entender en el contexto de la práctica desde varias perspectivas. Por ejemplo, a través de postergar la gratificación. Esta práctica es una oportunidad para vaciar y abrirnos a la experiencia del momento presente. Así vamos pidiendo espacio, bajándole al piloto automático, porque vivimos arrastrados por la corriente de una mente hiperactiva que no nos permite darnos un espacio, darnos un respiro y verdaderamente descansar. La atención consciente en la escucha es otra práctica que me permitió empezar a ver poco a poco el valor del silencio. Puesto que en la medida que profundizamos en este ejercicio, el siendo cada vez más y más audible, como una ola expande. Silencio entendido también como quietud, vacío y calma mental. Esta práctica la vamos a revisar por unos segundos. Volveré sobre la percepción de la gratificación. Esta se da, postergación de la gratificación, cuando dejamos de hacer algo que normalmente realizamos en piloto y decidimos detenernos para hacerlo de manera consciente, paso a paso, sin competir, sin expectativas. Porque la razón por la cual a veces cosas en piloto automático es porque en realidad sentimos una gratificación, porque es más cómodo, porque requiere de menos esfuerzo. Así como requiere de menos esfuerzo dejar las llaves olvidadas, o dejar encendido, o no lavar los platos y dejarlos acumulados. De la misma manera, si hacemos lo que tengamos que hacer paso a paso, consciente, dejaremos espacio de gratificación más saludable. Y este espacio conectamos con el valor del silencio. Vemos los amigos y amigas que están participando en la conferencia, que por favor, micrófonos, para que todos podamos ver, ¿no? Como les decía, y este espacio es el que aquí conectamos con el valor. Nuestro maestro nos lo ha enseñado a través de la práctica de atención consciente, la práctica de atención consciente en la alimentación o la práctica de escucha profunda durante una conversación. Son enseñanzas a través de los procesos de aprendizaje de la comunidad Camino del Dharma. Y ahora llegamos a la parte que todos estábamos esperando, la técnica de la meditación consciente en la escucha. Para poder dar de esta práctica de manera más asertiva, es vital que podamos conectar con la calma mental. Este es el primer. Para eso también los invito todos los lunes a las 8 de la noche
espacio de la comunidad completamente gratuito en el que podremos repasar las bases enfocadas en la respiración. Una vez dar esa calma mental a través de la atención consciente en la respiración. Nuestro maestro nos los ha compartido muchas veces. Inhalamos, contamos 1, exhalamos, contamos 2, inhalamos, contamos 3, hasta llegar. Luego vuelves a comenzar del 1 al 10. Esto lo hacemos por unos minutos, a lo más derecha posible, siempre respirando por la nariz, una leve lengua en el paladar. Así logramos con nuestra respiración primero. Una vez que hayamos logrado esta calma, pasamos a un momento de escucha consciente. En este momento vamos a prestar atención a todo sonido en el espacio en el campo de percepción auditivo. Simplemente escuchar todo sonido que surge y todo sonido que cesa. Muy atentos. Casi que la práctica también la puedo aquí si algunas personas lo desean. Pero hay otra forma de profundizar en esta práctica y es el punto 3. Identificar y nombrar. Si por ejemplo, escuché por ejemplo, un carro que está llegando, que es un carro, puedo asociar ese sonido con el carro y puedo perderlo. O si escuché, por ejemplo, el noticiero que están escuchando en la otra sala, identificar que ese es el sonido del televisor del noticiero. Y nombrarlo. De nada. Pero a mí no me molesta. Dale, yo le digo. Que silencien los micrófonos para que todos podamos disfrutar de esta conferencia. ¿Okay? Y vamos por el tercer punto, ya casi estamos terminando. Identificar, nombrar, por ejemplo, ya sea lo que escuché, el televisor, un grillo. Después de ese rato nombrando, identificando de dónde surge eso que escucho, podemos a otro momento, también dedicarle otros minutos, e identificar cuántos se generaron después de escuchar ese sonido. Si está el televisor en la otra sala y está con un sonido muy alto, de pronto eso me puede generar un sentimiento de disgusto. Por ejemplo, escucho un pajarito en mi ventana, quizás eso me pueda generar un sentimiento de agrado. Simplemente identificar si ese sentimiento es o me disgusta o es neutro. Neutro es que ni me va ni me viene. Y empezar a identificar esos elementos de emoción durante la práctica. Si lo desean, lo pueden dejar hasta ahí. Pueden pasar a otra parte en donde revisan, identifican si ese sonido me genera una reacción de atracción, de indiferencia. Por ejemplo, ese sonido me puede generar una sensación de atracción. Por ejemplo, puedo desear que quede ahí 3 horas el pobre pajarito cantando, porque solo yo deseo que se quede ahí, porque me gusta. 3 horas. Y cosas como esas pueden pasar, como esa reacción de atracción al sonido o de rechazo hacia ese sonido, como a un sonido que es como el pito de un carro, por ejemplo. Yo puedo sentir rechazo. O a veces ni siquiera ese sonido que está ahí, por más insignificante o por más mínimo que sea algo, es bonito darse cuenta si me genera rechazo, si me genera atracción o indiferencia. Luego seguimos con una práctica de ecuanimidad, en donde si por ejemplo
nos generó rechazo, yo a través de la inhalación voy a hacer el ejercicio mental de aceptarlo, de no rechazarlo. A través de la exhalación voy a hacer el ejercicio mental de dejarlo ir. Entonces, así también puedo practicar un poco este ejercicio a través de la respiración, de alguna manera metabolizar esas reacciones del sistema, esas reacciones de rechazo que generan también en el cuerpo. Puedo de alguna manera metabolizarlas, dejarlas fluir. En este sexto punto se trata más que todo de eso, de si hay algo que no me gusta, que escucho, no lo rechazo, lo acepto, lo abrazo y durante la exhalación lo suelto, lo dejo ir. Y lo digo que me agrada, que me gusta, que me genera atracción, lo abrazo, lo digo. Estoy hablando en términos, no quiere decir que vamos a abrazar así el sonido cuando estamos sentados, en términos de metáfora. Si hay algún sonido que me agrada, la inhalación, lo disfruto y al exhalar también no me apego a él, no me aferro a él, no deseo que se quede ahí 3 horas. Y así, durante un rato, si me distraigo de este ejercicio, sin juzgarme, reviso mi postura corporal y vuelvo a estar consciente. Al segundo paso, o si de repente me alteró mucho, me sobreestimulé de tantos sonidos, no me juzgo, reviso mi postura de meditación. Punto 1, enfocado exclusivamente en el conteo de la respiración. Vamos a hacer un ratico, 10 minutos, una vez a la semana, 2 veces a la práctica con este objetivo. Si les parece precioso. Gracias por la escucha y por su presencia. Andrés, muchísimas gracias a ti. Yo estaba aquí súper emocionada, prestando atenta nota. Qué bonita reflexión del valor del silencio y la capacidad de asombro. Como intenté anotar varias cositas que de pronto me parecieron muy bonitas y muy interesantes. Me gusta mucho la manera en la que desglosaste a partir como de esas 3 grandes raíces o esas 3 grandes ramas. La primera que habla acerca de la capacidad del asombro del niño o niña, y ahí es donde haces ese planteamiento desde esa actitud de principiante, ¿no? Que tienen la capacidad de ser libres, ¿cierto? De que nada los ata, no tienen la expectativa. Es esa capacidad también súper genuina que tienen de descubrir, como lo que hablabas de la relación con la naturaleza, con el canto. Además, me llama mucho la atención cómo a través de tu experiencia, ¿cierto? Y de tu disciplina como músico y como artista, logras colocar el oído como un instrumento musical, ¿no? Y cómo a través de ese instrumento musical también nos vamos comprendiendo que todo lo que somos nosotros, nuestro cuerpo también, ahí sí como dice un libro, que se llama El cuerpo nunca miente, cómo nuestro cuerpo también va emergiendo todas esas razones con un sentido muchísimo más fuerte, y cómo a través de ese ritmo en el que tú decías de que todo tenía ritmo, como el ritmo de la madre, el ritmo de nuestro corazón, pero a partir de ese planteamiento, cómo empezaste a aterrizar y a colocar como en esa gran contracara, como esa mente ruidosa que todos y todas tenemos, ¿no? Muchas veces se ve como puesta también a consideración de nuestras emociones, y cómo debemos nosotros también desde esa actitud y desde esa mente de principiante poder o empezar a identificar y a disfrutar ese ruido, cómo lo podemos también convertir en sonido, y cómo a partir de eso, de ese sonido o de ese ruido también podemos hacer esa práctica consciente del silencio,
que tanto nos hablabas, que hemos practicado mucho en camino aquí, en Camino del Dharma. Hay dos preguntas. La primera nos la hace, bueno, todos te agradecen por la intervención, estuvo súper chévere las imágenes que colocaste, esas dos obras como de artistas, de que también muchas veces de qué nos pensamos nosotros. Son esas suposiciones, porque todos no podemos pensar lo mismo. La primera es de Ernesto, nos dice, si es posible llegar a superar los preconceptos o solo podemos hacerlo cuando estamos en conciencia. Si es posible, hola Ernesto, gracias por tu pregunta. ¿Es posible superar los preconceptos o solo lo podemos, recuérdame cómo te pregunta, o solo lo podemos superar por... Dice, si es posible llegar a superar los preconceptos o solo podemos hacerlo cuando estamos en conciencia. O solo podemos hacerlo cuando estamos en silencio. En conciencia, sí. En conciencia. Sí, bueno, yo lo que puedo compartir de esto es que es un proceso. Es un proceso que definitivamente requiere mucha práctica. Y este concepto del silencio, más, más como una metáfora, y entender desde la práctica también como esa calma mental, un momento en que nuestra mente deja de producir y de generar asociaciones, expectativas. Pienso que es posible lograrlo, pero por supuesto que la práctica, si no hay práctica, no logra orden de ideas, sí. Si no existe ese silencio, entendido como lo estamos compartiendo, no es tan fácil liberarnos de esos preconceptos. Espero haber podido contestar a la pregunta, y si no, estoy seguro que a través del maestro, nuestro querido maestro Shen podemos profundizar más de temas que para mí también son temas que están en proceso de evolución y de construcción y de práctica. ¿Alguna otra? Me decías que había otra pregunta. No, todos te agradecen. Aquí Marixa dice, qué presentación tan excelente. Gracias, Andrés. Soy Marixa por si no es mi nombre. Todos te agradecen. Luis Fernando Mora dice, gracias, Andrés. Zaida Díaz. Zaida Díaz dice, gracias. Muchísimas gracias, Andrés, por compartirnos. Cómo a partir también del silencio podemos tener un sinnúmero de aprendizajes significativos para nuestra vida interior y también en la forma en la que nos vamos relacionando con nuestro entorno. Además, también una gratitud infinita por compartirnos esa técnica de meditación. Esperamos que todas las personas que nos acompañen hoy se puedan unir al grupo que tenemos todos los lunes. Es un espacio online y es gratuito, en donde hacemos esta práctica de meditación también, pero de respiración consciente. Y son herramientas que nos van generando también una serenidad y una prosperidad para nuestro interior. No sé si de pronto quieras decir algo más antes de pasar a nuestro segundo invitado. Igual agradecerte nuevamente por la presentación y por cada una de esas palabras, por tu disposición y por tu apertura. Gracias a ustedes, gracias al maestro, gracias a ti. Muchas gracias, Andrés. Bueno, ahí en el chat les hemos estado escribiendo cuáles son nuestras redes sociales, cómo nos consiguen en Facebook, en Instagram, y también quiero extenderles una invitación muy bonita y muy grande, y es el próximo 26 de septiembre será el segundo encuentro nacional de Camino del Dharma. Todos y todas están cordialmente invitados. Ya ahorita en el chat les dejamos la información
el link para que cada uno pueda profundizar un poco más en el tema. Dando paso, ahora nos vamos a encontrar con el profesor que es artista y músico, Laurencio Palacios Holguín. Es un artista interdisciplinar, músico de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en interpretación de la Universidad Nacional de Argentina y magíster en teatro y artes vivas de la Universidad Nacional de Colombia. Gestor cultural, diseña, coordina, ejecuta y evalúa proyectos artísticos y culturales. Actualmente es docente de la Universidad del Atlántico, Universidad del Norte, Universidad Reformada. De igual manera es docente de la maestría en Teatro y Artes Vivas de la Universidad del Atlántico. Laurencio tiene experiencia y puesta en escena en danza, teatro, cine, televisión, artes performativas, escrituras, trabajos interdisciplinarios en dirección, arreglos y composición. También como guitarrista ha sido concertista solista en importantes auditorios de Colombia y Argentina. Hoy el profe Laurencio nos trae una experiencia que yo creo que muy pocos hemos tenido la oportunidad de disfrutar y aprovechar, y es que él nos va a traer una dinámica en la cual nos va a estar presentando, ¿cierto?, su voz a través de la pantalla. Entonces les agradecemos a todos. Si de pronto nos hacen falta las gafas para poder estar atentos ahí a la pantalla, porque su metodología en el día de hoy nos va a llevar también a reflexionar acerca de la importancia del silencio y cómo a partir de este silencio podemos también aprender. Entonces, profesor Laurencio, le doy el paso y agradecerle infinitamente por su presencia y por su disposición.
And now, a performance of John Cage's Welcome Our Soloist, William Marks.
Soundscape is any collection of sounds, almost like a painting is a collection of visual attractions. I think when you listen carefully to the soundscape, it becomes quite miraculous when you listen carefully and marvel. Well, we hear the train going off into the distance. We can hear some birds, of course. We can hear some traffic noise from Highway 7, quite distant. The most interesting thing, of course, is the birds at this time of the day. You can hear them in all directions. I think if you listen carefully, your life is enhanced. I think it becomes much more interesting. It's the same as looking carefully. If you can use your senses properly, and in art we try to get people to use their senses, to listen carefully, to look carefully at things, that enriches your life. In a way, the world is a huge composition, a huge musical composition that's going on all the time without a beginning and presumably without an ending. We are the composers of this huge, miraculous composition that's going on around us, and we can improve it or we can destroy it. We can add more noises or we can add more beautiful sounds. It's all up to us. In other societies, one had to exercise one's memory for sounds. There were no recordings. Every sound committed suicide, you might say, and would never be heard again, not exactly the same way. And in some ways, that made people more perceptive and more considerate of the soundscape that they were living with. They were more moved by it because it was living all the time around them. If you have an original sound and then you put it through a microphone and distribute it through loudspeakers, you can multiply that sound by millions, to reduce the number of sounds in our life. A real sound, of course, is absolutely unique. It has an excitement about it and probably an authenticity, a fidelity that will never be achieved by recordings. But what you're hearing now is not real sound. My voice isn't coming from me. It's coming from sounds that were made a long time ago. And what happens if my voice stops? What do you hear then?
Bueno, profesor Laurencio, muchísimas gracias por esa intervención inusual que nos acabas de mostrar. Hay cosas muy interesantes en ese planteamiento que haces y es claro, existen distintos tipos de escucha como existen distintos tipos de silencios. Entonces, muchas veces en la cotidianidad hay silencios que uno suele pensar que incomodan, ¿cierto? Porque uno no está habituado al silencio del otro y puede ser que uno lo perciba de una manera distinta y así se puedan generar también falsas expectativas, que era un planteamiento que nos hacía Andrés. Nunca había visto un performance, hace rato además no escuchaba esa palabra de performance, diseñado por John Cage, muy chévere, 4 minutos 33, creo que muchas veces nosotros también nos vamos acostumbrando y vamos normalizando como nuestra realidad y cuando nos sacan como de esa manera un poco como movida también, genera en nosotros como esa inconformidad de por qué no lo escuchamos hablar, pues, además porque es esa atención también plena y consciente en la que hay que estar muy juiciosamente como pendiente de la guía que haces escribiendo. Hay varias personas que dicen excelente, nunca había un sonido, muy interesante abordaje del silencio y muy interesante forma de activar mi asombro, que también lo podemos relacionar con esa parte, con ese planteamiento que nos hacía Andrés, y es esa actitud de principiante también con el silencio, de cómo podemos aprender todo el tiempo de él, y muchas veces no lo vemos como un maestro, sino lo vemos más bien como un obstáculo. Dice que gracias, que interesante, pueden realizar, les agradezco esa habilidad olvidada que me permitió disfrutar. Muchas gracias, interesante. Cuando hay silencios, no escuchamos. Usted me dirá si quieren, si quieren, aquí nos preguntan a todos y a todas que si queremos escuchar la voz del profesor José Laurencio Palacios. Dice, muy interesante el juego de la expectativa. Muchísimas gracias por esta forma de permitirnos reconocer el silencio y el sonido en el silencio. Ernesto nos dice, el silencio es generador por esa necesidad que tenemos de llenarlo. Es como los silencios incómodos de las conversaciones. Hay personas que acaban diciendo cualquier cosa por no quedarse en silencio. Muy interesante. Muchísimas gracias. Yo creo que sí estaría bien escuchar la voz, o si no, nos vamos a quedar con la idea de el performance de John Cage o el último que hablaba, y me parece muy bonito en el video cuando dicen que el paisaje sonoro es una colección de sonidos y que el mundo es una composición musical. Muchísimas gracias, profe Laurencio. Y acá hay una pregunta. Quisiera saber el nombre del documental, el último. Dicen que es muy ilustrativo. Ay, no, esto parecemos como el ahorcado. Yo creo que ya me ahorqué en este juego. Profe Laurencio, muchísimas gracias, Miren, en serio. gracias a ustedes, muchísimas gracias a ustedes. Lo que acabo de hacer con ustedes es una
una performance que está en la línea de la escritura performativa, que es un tipo de performance que yo trabajo. Bueno, pues nada, me parece que lo interesante es poder adaptarse a la circunstancia y pues aprovechando lo que estaba diciendo Andrés, mientras estaba hablando Andrés, yo igual tenía por ahí otros videos de los que quería hablar, pero aproveché lo que estaba diciendo Andrés para poder continuar en el tema, ¿cierto? Me parece que esa es una actitud que es bastante, hombre, bastante beneficiosa. Ahorita al respecto de lo que decías, Ernesto, creo que hablabas del silencio como generador de cosas. Mi papá decía una cosa muy interesante. Hay gente, decía él, hay gente que tiene algo que decir y hay gente que tiene que decir algo. Y esa es una diferencia tremenda, pues, entre lo que escuchamos y lo que decimos. La potencia de la enunciación está cargada del silencio que la empuja. O sea, la cantidad de reflexión con la que uno llega al lugar de enunciación le confiere a esa enunciación un poder transformador. Eso es, digamos, súper clave. ¿Qué otra cosa por acá estaba viendo? Reconocer el silencio y el sonido. Es que son como la misma cosa, ¿no? El silencio y el sonido son la misma materia. Y son una materia que está atravesada por el tiempo y por el espacio. Entonces, podernos encontrar en ese presente es supremamente importante como experiencia y fluir. Eso me parece también bastante importante. Yo creo que si alguien lo dijo muy bien, pues Cage tenía un documental de Cage que era sobre lo que se supone que iba a hablar, sobre los sonidos y sobre el carácter de los sonidos, en fin, etcétera. Pero me parece que viene muy bien la orientación que nos dio Andrés y pues es súper importante de pronto callar y dejar que los otros digan. Y me parece pues como chévere que lo dijera Cage y que lo dijera Murray Schafer también un poco. Y pues agradezco a todos ustedes su atención. No sé si tengan alguna pregunta o, bueno, alguna... En fin, estoy por acá viendo en el chat. De pronto si alguien quiere hacerlo de viva voz, estaría súper interesante también escuchar sus voces. Bien. Profe, el silencio. Hay que saber escucharle silencios. Claudia Cristina nos dice que es la oportunidad también de tener empatía con quienes no tienen la posibilidad de escuchar o ver. Por ejemplo, en tu dinámica, en tu diario vivir, utilizas en tus clases, en los escenarios, por ejemplo, de las universidades, esta estrategia de silencio como para generar conciencia, o a través del silencio también se pueden como agudizar esas habilidades o esas destrezas como de pensamiento creativo, de esa escucha, como de poder colocarle más atención, digamos que de pronto a una nota, si es un do, un re, un mi, si suena la guitarra diferente acústica como suena eléctrica, o si el piano es igual que la organeta, digamos que ese oído quizás de músico es diferente y lo hace diferente en la manera en la que percibe también un entorno natural, o sea, ¿o Bueno, crees que no? a ver, lo que pasa es que ahorita es como estoy trabajando mucho en el campo de las artes escénicas, ¿cierto? Hay cierto tipo de sensibilidad que tiene que despertarse a través del escucha. Y el concepto de escucha es un concepto muchísimo más amplio que el concepto o que lo que nosotros entendemos por oír.
La escucha es la posibilidad de afectación y esa posibilidad de percibir, de encontrar esa afectación en el escenario, pues, para ponerlo en algún lado, pues, pero eso ocurre en toda la vida. Nos permite reaccionar de manera presente y de manera natural, ¿cierto? Sobre todo natural. Cuando estamos hablando en el teatro de este mágico, de este momento real en el que no se ve el actor representando, sino que es un personaje, lo que el público está viendo ahí, es lo que nos marca la diferencia trascendental es esa capacidad de escucha. Y esa capacidad de escucha proviene del silencio interior. Es decir, si yo estoy preocupado por el diálogo que va a venir, no me doy cuenta de lo que está ocurriendo en la escena. Y debo de alguna manera vaciarme para aportar mi energía a ese otro ámbito en el que existe la energía del personaje, que es un ente que no tiene cuerpo y es un ente al que yo habito desde mi energía para vitalizar en un presente. Entonces, eso tiene que ver mucho con el concepto de ese impulso que habla Grotowski, pero que se aplica a muchísimos ámbitos de la vida. De esa misma manera, cuando estoy tocando o cuando mis estudiantes, también trabajo como músico, están tocando, llega un momento en el que yo pues, les pido que olviden la obra, que olviden el escenario y que simplemente transcurran esa experiencia, ¿sí? Y para eso la música nos ayuda a lograr un silencio, silenciar la mente, a callar eso que hablaba el maestro, ay, se me olvidó, bueno, los toltecas hablan del mitote, de ese juicio interno todo el tiempo. Entonces, cuando acallamos ese juicio interno, podemos estar en un presente, una experiencia total de la aquí y la ahora. Y eso nos permite una atención que nos da esa posibilidad de asombrarnos. Es que es imposible, uno después de estar haciendo una temporada de teatro, repitiendo el mismo texto 25, 30, 100 veces, es imposible pues que no sepamos qué es lo que va a ocurrir. Sabemos lo que va a ocurrir, pero el silencio nos permite la capacidad de asombro que permite la afectación con la que nosotros reaccionamos en eso, igual que con la música. ¿Puedo hacer una Gracias. pregunta? Claro que sí. Ok. Yo le quería preguntar algo que acaba de decir él que me llama mucho la atención. Yo no sé nada de música, pero algo que admiro en esta vida es la música. Todo el tiempo tengo música. Yo no funciono sin música. Pero cuando él dice que la música no, dijo que la música nos hacía escuchar. Pero cuando tú cantas esa música y lo repites, llegas a tener ese silencio o de escucharte o la práctica de escuchar. Sí, fíjate que es súper importante porque resulta que cuando nosotros producimos sonido, somos los primeros afectados por esa vibración. Entonces, el producir una sonoridad nos pone en, en una actitud de, de acción, pero la retroalimentación de esa acción que tenemos a través pues, de la escucha y de la afectación física de producir los sonidos, nos permite estar en presente, hasta que la intensificación de esas percepciones nos ayudan a abandonar esta parte de la mente, digámoslo así, consciente tal vez. Vuelvo al postulado de Miguel Ruiz, del maestro Miguel Ruiz, del que hablan mucho los toltecas, del mitote, esa vocecita que está en la cabeza todo el tiempo, martillando y martillando con su discurso, con los juicios, etc. Entonces, cuando producimos sonido y ese sonido nos dejamos afectar por ese sonido para retroalimentarlo y volverlo a producir, estamos generando como un ciclo de energía con el que estamos funcionando y fluyendo. Lo mismo ocurre, claro que con unas acciones físicas y sobre una situación, y digamos que sobre la representación suele ocurrir lo mismo cuando estamos en la escena. Y debe ser así, o sea, debemos estar en esa actitud de presente. Y todo viene de la escucha, pero la escucha también requiere esa abandonar
ese ego, ¿sí me explico? Porque, a ver, lo más complicado para un concertista o para un actor es cuando está pasando al escenario ese miedo que siente. Entonces, si nos abandonamos a la experiencia, seguramente vamos a lograr ese flujo de energía que nos retroalimenta desde la escucha. Muchas Vale. gracias. Gracias, Marixa. Muchísimas gracias, profe Tengo Laurencio. una pregunta, perdón, también, Abril. Bueno, Juan, dale de una. No, no sé si es una pregunta o un comentario, porque es algo que de hecho lo he pensado ya otras veces. Por ejemplo, ustedes que son músicos, entiendo que Beethoven en sus últimas composiciones, por ejemplo, y sus grandes composiciones, o ya estaba casi completamente sordo, o ya estaba completamente sordo, por ejemplo, en la Sinfonía número 9, creo que, o estaba muy sordo o completamente sordo. Pero él tenía ya el conocimiento, él tenía un conocimiento de la música, del sonido, pero a lo que voy es en una persona que nunca ha conocido el sonido, una persona sorda de nacimiento. Ahí es como la inquietud que he tenido varias veces y pienso, ¿cómo es el pensamiento si generalmente nuestros pensamientos son esa voz que nos habla? Esos pensamientos son más como esos auditivos. También hay un componente muy visual también en los pensamientos, pero ¿cómo será el pensamiento en una persona que es sorda de nacimiento? O sea, ¿influirá principalmente solo el sentido del visual o cómo se arma ahí el pensamiento? Es una inquietud que he tenido ahí un tiempo. Y Juan, mira, hay una cosa sobre la que yo he pensado mucho y de hecho tuve la oportunidad de preguntarle a la mamá de mi amiga, que ella pues, tiene una condición auditiva de este tipo, y le preguntaba yo, ¿cómo escuchas? Y ella se reía y me señalaba las manos. Entonces, parte de su escucha está precisamente en de qué manera, a partir de esa sinestesis, ella puede generar con unos gestos, ¿sí? Con unos gestos que ella va aprendiendo al paso del tiempo, que los puede haber aprendido pues por su mamá o por su papá, y pues después de mucho trabajo se genera ese concepto de escucha, de audición, y es un concepto inclusive sinestésico, kinestésico, táctil y visual. Pero lo que dices es muy interesante pues porque nosotros concebimos en la comunicación significante y un significado y están atravesados por una cadena fónica. Hay un señor que se llama Jean-Jacques Lacan que habla sobre eso, se lo recomiendo muchísimo. Voy a poner acá Lacan, es el apellido. Habla sobre esas significaciones. Entonces, volviendo al asunto, la audición no está solamente en el oído. Por eso es que hay que diferenciar el acto auditivo de la actitud de escucha. La actitud de escucha es una actitud física corporal. Entonces, ahí como que eso nos ayuda un poquito a dilucidar ese proceso de conceptualización y de fabricación de imágenes fónicas que tienen las personas con limitación auditiva. Ya. Esto ya lo escucho. Bueno, yo creo que es un tema muy apasionante, pero ya estamos como en el límite del tiempo. Entonces, profe, agradecerle enormemente por su disposición, por su apertura. Igual creo que de pronto las preguntas que nos vayan surgiendo en este momento las podemos escribir en el chat y de pronto el profe en el ejercicio de la escritura súper, hiper, mega rápida nos puede orientar. Muy bonita la intervención. Muchísimas gracias por hacernos esa apertura también y por enseñarnos en esta noche el reconocer que a través de esos distintos
silencios también hay unos mundos posibles y que los podemos disfrutar de acuerdo también a nuestra disposición y a nuestra apertura, y siento yo que el arte y la música nos permiten como ese acercamiento también desde esas habilidades como la empatía, la escucha consciente, y es una forma también en la que podemos todos y todas practicar la meditación. Muchísimas gracias, profe. Gracias a ti. Bueno, no, a ti enormemente. Muchísimas gracias a cada una de las personas que ha permanecido. Ha sido un tema muy interesante que ha apasionado y ha permitido que la disposición también del tiempo sea otra. Ahora vamos a dar paso a nuestro abad, al reverendo Shengon. Nacido en Colombia, es el abad y presidente de la comunidad budista Camino del Dharma, representante de Colombia en los congresos budistas de Myanmar, Tailandia y Vietnam, conferencista invitado en las universidades Jorge Tadeo Lozano, Antonio Nariño, Fundación Universitaria Juan N. Corpas, Los Libertadores, Unidad Agraria, entre otras entidades públicas y privadas. Actualmente dirige retiros en meditación, mindfulness, gestionamiento emocional y programas de formación y educación budista, a través de los cuales busca fortalecer la construcción de la paz, la no violencia activa y una nueva conciencia para el siglo XXI. Su formación de base es sociología y cuenta con un doctorado en educación. Hola, hola, muy buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, señor. Saludo para todos y para todas. Primero, pues, juntando mis manos en agradecimiento a Abril por su disposición en la moderación del espacio. Un agradecimiento profundo también a Andrés por su organización de presentación, por compartirnos su conocimiento, sus aprendizajes. Un agradecimiento maravilloso también al profesor Laurencio Palacios por acompañarnos hoy, por su generosidad, por compartirnos sus aprendizajes, su práctica de vida. Y a todos y todas las que nos acompañan hoy, muchísimas gracias. Me inclino y reverencio la presencia de cada uno y de cada una. De verdad han sido maravillosos los aprendizajes que nos han compartido. Agradecemos muchísimo la presencia. Creo que se ha dicho bastante. Se ha dicho bastante. Y yo solamente quisiera en un par de minutitos expresar un par de ideas que me han venido retumbando a la medida que voy escuchando a Juliana, voy escuchando a Andrés, voy escuchando al profe Laurencio. Y tiene que ver con que dentro del budismo, del Buda Dharma, el silencio es una práctica constante. Y hay una relación muy interesante entre la tradición mística budista y el silencio. Por ejemplo, cuando nos sentamos a meditar desde la tradición budista de la meditación de atención consciente y experimentamos desde allí no un acercamiento conceptual al silencio, sino una experimentación directa del mismo. Y es muy interesante porque empezamos a identificar, por ejemplo, cómo nos hemos ido alimentando en la vida y cómo constantemente nos alimentamos de información, de pensamientos, de ideas, y cómo brotan esos pensamientos y esas ideas al momento en que nos detenemos y silenciamos, por ejemplo, nuestro cuerpo, nuestra boca, y empezamos a adentrarnos y a experimentar ese silencio profundo. Y además nos aprendemos a relacionarnos con el ilustre o noble silencio de otra manera. Entonces el ilustre silencio se convierte en un compañero y compañera de vida. Y aprendemos poco a poco a través de la práctica budista y de la meditación, de la introspección, cómo el punto no está en la palabra dicha o en el sonido escuchado,
sino en la interpretación interior que tengo de la misma. Porque al final de cuentas, cualquier palabra, cualquier sonido, cualquier ruido, como le queramos llamar, simplemente hace parte de la existencia, sino es la interpretación interna que nosotros hemos creado y construido a través de esos alimentos constantes que hemos tenido en nuestra vida, la que va a configurar la relación directa que yo tenga con eso. Es muy interesante porque a veces desde Occidente entendemos la alimentación solamente con lo que nos brinda la madre tierra, que es muy importante, pero hay una alimentación constante de pensamientos, ideas, las cuales muchas personas nos volvemos glotones o obesos de pensamiento y de información. Y con esa obesidad de pensamiento y de información interna, terminamos relacionándonos con ese impacto sensorial que generan ciertos tipos de sonidos. Porque miren lo interesante de esto. En nuestro proceso evolutivo, la palabra ha jugado un papel importante y el relacionamiento con ella también ha jugado un papel fundamental, sobre todo en nuestro proceso evolutivo. Entonces no está tanto en la palabra dicha o no dicha, sino en la interpretación y la relación interna que tengo con la misma. Y cada uno y cada una va experimentando en su vida cotidiana una interpretación de ese sonido dependiendo del alimento que ha consumido a lo largo de su vida. Y en la práctica budista hay un término y una práctica además que es muy importante y es aprender a vaciarse de una manera simple y sencilla para aprender a relacionarnos con nosotros y con los demás de otra manera. Y ese vacío no tiene que ver solamente con un tema conceptual, sino con una experiencia de vida. Y ese amigo que es el silencio, ese ilustre amigo que es el silencio, que se puede convertir en un acompañante de viaje, nos puede permitir vaciarnos de lo que no nos sirve, de lo que no nos funciona y empezar a relacionarnos de otra manera con el entorno y sobre todo con nuestra vida misma. Es muy interesante porque si nos vaciamos un poquito y nos damos la oportunidad de ir a lo más profundo de nosotros mismos, vamos a encontrar un ruido, un sonido bestial tipo salsa, que es increíblemente más fuerte y más aprensivo que el sonido que vamos escuchando en todos nuestros lugares. Y al final de cuentas nos termina capturando y nos vuelve esclavo de los conceptos, de las ideas, y aprender a vaciarnos y liberarnos de los mismos es un hermoso y maravilloso regalo. ¿Por qué no nos damos la oportunidad, por ejemplo, de escuchar el sonido del Buda en nuestro interior? Miren que el Buda, cuando empezó su práctica mística, se aprendió y fue experimentando el silencio de otra manera. Y ese contacto interior le permitió ir más allá de la palabra, ir más allá del pensamiento y empezar a sentir y vibrar de otra manera con la vida. Porque desde la práctica budista no solamente escuchamos con nuestras orejitas o a través del oído o a través de los ojos, sino que a través de todo nuestro cuerpo estamos escuchando y nos estamos alimentando. Y eso termina siendo bastante peligroso, porque así como hay comida chatarra que nos hace daño a nivel profundo, también hay ciertas palabras que se van anclando, cierta información que se va anclando y que se va anclando y que se convierte en una información profundamente tóxica y que al final de cuentas termina generando ciertas acciones en nuestra cotidianidad. Así que con mucho cuidado con la información que se va asentando y que al final de cuentas nos termina
generando ciertas interpretaciones sobre los otros y sobre nosotros mismos. Y me encanta que podamos compartir con dos grandes artistas como son Andrés y Laurecio, que nos sacan de ese lugar común y nos llevan a otros lugares y nos muestran y nos invitan a experimentar también otras posibilidades. Y el budismo, que también es un performance, que también es una apuesta, constantemente nos invita a salir de los lugares comunes y experimentar de otra manera la existencia. Experimentemos de otra manera la existencia. Salgamos de los lugares comunes. Esa es una invitación maravillosa del Buda. Acerquémonos a la experiencia real y directa del silencio y no la permeemos solamente de prejuicios y preconceptos. Vibremos desde adentro de otra manera y seguramente aprenderemos a vivir también así de otra manera. No me quiero despedir sin decir o expresar con palabras una experiencia interior que a veces es limitada a expresarla a través de palabras. Y es una pequeña recitación de agradecimiento, esperando que cada uno de ustedes se encuentren bien, felices y en paz. Que encuentren lo que realmente están buscando, que estén bien de salud, que no les falte nada. Que sus familias estén bien, felices y en paz, que no les falte nada. Que llegue a sus vidas lo que realmente necesitan. Que todos los seres con los cuales habitan, en su comunidad, en su país, en su ciudad, estén bien, felices y en paz. Que llegue a sus vidas lo que realmente necesitan. Que a ningún ser le falte nada. Que todos los seres que habitan nuestro planeta estén bien, felices y en paz. Que a ningún ser le falte nada. Que llegue a sus vidas lo que realmente necesita. Que todos los seres, sin importar su tamaño, su lugar en el mundo, estén bien, felices y libres de sufrimiento. Que todos los seres encuentren las causas y orígenes de su propia felicidad. Muchas gracias por los aprendizajes y por tener la paciencia hasta este momento de escuchar, de abrir su corazón. Muchísimas gracias. Gracias, maestro. Gracias, Abad. Creo que nos dejas, como siempre, muchísimas enseñanzas y reflexiones para que durante el día a día podamos irlas procesando un poco más. Y es esa forma de aprender a vaciar, ¿no es cierto?, de las relaciones con nosotros mismos y cómo ese ejercicio de aprender a vaciarnos también nos permite relacionarnos de una forma también muchísimo más amorosa y más compasiva. Y cómo también aprender lo que nos decías ahorita desde nuestro Buda interior, no de pronto pensar que a través del silencio no se puede aprender, sino verlo como lo decías ahorita, verlo como un maestro y aprender también a vibrar desde lo más profundo de cada uno de nosotros. A cada una de las personas que nos acompañaron hoy, agradecerles enormemente por el tiempo, por su disposición y recordarles que los días lunes contamos con el espacio de meditación online, que es gratuita, a las 8 de la noche todos los lunes. Si quieren o están interesados, pueden escribir aquí en el chat su nombre, de qué ciudad se comunican y su número telefónico. La otra información es contarle que tenemos próxima conferencia el próximo martes, están cordialmente invitados. Y también contarles acerca
del proceso que se llevará, ¿cierto? Todos están invitados a pasar un día excelente de las conferencias prácticas meditativas de reflexión y muchos aprendizajes el sábado 26 de septiembre, desde las 7:30 am hasta las 5:45. Les recomendamos ingresar a través de las redes sociales de Facebook e Instagram para que puedan tener más información. De nuevo agradecerle a nuestros invitados, a Andrés, al profe Laurencio, al Abad, por cada uno de los aprendizajes y por permitirnos en el día de hoy encontrarnos de una manera diferente. Esperamos que tengan una excelente semana y nos encontraremos muy pronto. Un abrazo enorme para cada uno y para cada una. Hola, Dianita, ¿listo? No te oigo. Gracias, profe. Gracias, profe. Muchas gracias. No se le escucha nada, pero es parte del silencio. ¿Cómo les pareció? Muchas gracias, profe. Estuvo muy interesante, muy, muy interesante, la verdad. Buenísimo, apenas para el tema, me encantó. Y lo más chévere fue el asombro de Diana, cuando usted dijo que iba a escribir y no hablar. Eso fue lo más fascinante. Y lo más chévere es que está quedando grabado todo esto. ¡Ay, qué bueno! Entonces todo el universo va a saber que Diana se asombró cuando usted dijo eso y se estresó. Ah, bueno, pues ahí está el